Bendiciones para sus vidas, amados hermanos. En esta oportunidad quiero que meditemos un momento la palabra de Dios. Quiero que aprendamos sobre un tema que yo considero que es de suma importancia que lo aprendamos, porque quiero hablar un poco sobre el bautismo. Como cristianos sabemos o hemos oído hablar sobre el bautismo, pero no todos comprendemos realmente por qué lo hacemos. Así que en esta oportunidad quisiera explicarles un poco qué es el bautismo y por qué lo debemos practicar. Así que quiero que meditemos la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 del versículo 1 al versículo 6. Aquí es donde iremos viendo poco a poco sobre este tema. Sabemos que cada escrito de Pablo a las iglesias era para proclamar a Jesucristo y para enseñar la sana doctrina. En el capítulo 6 es donde deja en claro que como creyentes ya no debemos permanecer en el pecado, o sea que debemos limpiarnos del pecado. Así que quiero que entendamos que el bautismo simboliza que hemos muerto al pecado. Esto lo podemos ver en el versículo 1 al versículo 3 del capítulo 6 de Romanos, que dice de la siguiente forma: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí podemos ver claramente que nosotros, como cristianos, a la hora de bautizarnos, hemos muerto al pecado. En el versículo 1 hay una pregunta que Pablo hace, que si deberíamos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Bueno, para poder entender por qué él estaba haciendo esta pregunta, es porque en el versículo 15 del capítulo 5 había dicho lo siguiente: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Este versículo puede ser mal interpretado por muchos, porque se puede llegar a creer que entre más pecado haya, la gracia será mayor. Aunque es cierto que cuando el pecado entró en el mundo, la gracia de Dios fue mayor, pero no nos toca a nosotros decidir cuándo la gracia sea aún mayor, porque una vez muertos al pecado ya no debemos vivir en él, porque el bautismo simboliza que nosotros hemos muerto al pecado. El versículo 2 es donde da la respuesta a esta pregunta, que dice: en ninguna manera. O sea que no hay forma que nosotros debamos seguir pecando, porque el bautismo nos simbolizó que ya hemos sido muertos al pecado. También el versículo 3 dice de la siguiente forma: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Como creyentes hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, limpió el pecado. Así que cuando nosotros nos bautizamos, es como que si hubiéramos muerto con Cristo en ese momento. Por eso ahora, como cristianos, nosotros tenemos que andar en vida nueva, como dice el versículo 4, que dice de la siguiente forma: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como cristianos andemos en vida nueva, amados hermanos. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hayamos aceptado a Cristo, tenemos que cumplir con el bautismo para demostrar que nosotros andamos en vida nueva y ya no andamos en el pecado, porque no podemos ser bautizados antes de convertirnos o antes de aceptar a Cristo. Primero tenemos que aceptar a Cristo, después tenemos que aceptar el bautismo para demostrar que nosotros andamos en vida nueva, porque en primer lugar nosotros fuimos sepultados con Cristo. El versículo 4 nos enseña algo muy importante, porque en el tiempo cuando la carta a los romanos fue escrito, la iglesia practicaba el bautismo por medio de la inmersión. O sea que
cuando se bautizaban en esa época tenían que ser sumergidos en el agua. Así que cuando uno se mete al agua, simboliza que está muerto al pecado. Y cuando uno sale de nuevo, demuestra que es resucitado en una nueva vida. Así que, amados hermanos, como cristianos, andemos en vida nueva. También quiero que comprendamos que el bautismo simboliza que estamos unidos con Cristo. Esto lo podemos ver en el versículo 5 y el versículo 6. Dice de la siguiente forma: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo no solo simboliza que hemos sido muertos al pecado, también simboliza la unión que nosotros tenemos con Cristo. Porque en el versículo 5 hay una palabra que aparece que es muy importante, donde dice juntamente. Esto nos da a entender que estamos unidos con Cristo. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos estar pensando como Cristo piensa, porque nosotros estamos unidos a Él por el bautismo. Y si leemos el versículo 6, que dice de la siguiente forma: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es una señal de que nosotros estamos unidos con Cristo. Nosotros, cuando fuimos bautizados, es como que si hemos crucificado al viejo hombre con Cristo. Pablo podía sentir realmente esa unidad que él tenía con Cristo. Por eso él también mencionó esta frase en Gálatas capítulo 2 versículo 20, donde dice de la siguiente forma: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo podía sentir esa unidad que tenía con Cristo, porque sentía que su viejo hombre había sido crucificado. Así que nosotros como cristianos debemos sentir esa unión que nosotros tenemos con Cristo. No solo formamos parte de la familia de Dios, sino que estamos unidos a Él completamente. Así que el bautismo simboliza que nosotros hemos muerto al pecado y ahora nosotros debemos andar en vida nueva. Y no solo eso, debemos demostrar o dar el testimonio de que realmente estamos unidos a Cristo, demostrar que tenemos la mente de Cristo. El bautismo, amado hermano, no es algo opcional, es algo que nosotros debemos cumplir como verdaderos creyentes, como señal de que realmente somos creyentes verdaderos. Espero que hayamos aprendido algo en esta pequeña reflexión. Muchas gracias.